Bueno, estamos ya en este espacio digital, ¿no, Mariluz? Estamos en este espacio, sí. Ya empiezan a entrar los participantes. Muy bien. Bueno, pues esperamos unos minutos para que se vayan conectando todos los participantes. Ya veo que ha empezado gente a saludar por el chat. Muy bien, Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que hemos dejado 5 minutos, Mariluz. Si te parece, podemos empezar. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias las personas que estáis asistiendo a este evento de la Fundación Aspasia. Seguramente se vayan incorporando más personas, hay más de 120 personas inscritas y por lo tanto, bueno, pues durante una hora, hora y cuarto estaremos disfrutando de Mariluz, que ahora os la presentaré y que, bueno, pues nos expondrá la ponencia, el seminario, el webinar que ella ha diseñado. Desde Fundación Aspasia tenemos este espacio digital que estamos desarrollando en estos momentos, pues dentro de un poco de nuestros objetivos, que son el fomentar la formación profesional para el empleo, prioritariamente desde el punto de vista digital y muy enfocado hacia las personas. Somos un conjunto de compañías que tenemos las mismas inquietudes y hemos configurado este centro de investigación y de estudios precisamente con estas ideas. Tanto IBECON como Instituto Europa, como Adalid y Formatecil, pues creemos que todas estas herramientas digitales van a ser un soporte fundamental para todo lo que va a ser bueno, pues las próximas modalidades de formación a lo largo de los próximos años. En cuanto a Mariluz, pues, ¿qué os voy a decir? Su ponencia hoy va enfocada a la gestión de personas en entornos de teletrabajo. Conozco a Mariluz hace aproximadamente ya 10 años, pasa el tiempo. En realidad son casi 12, Ángel, pasa el tiempo. Casi 12. Bueno, la conocí como gerente del laboratorio de ideas de una empresa de formación enfocada a habilidades directivas principalmente, que era Meicatín, y allí ella ponía en valor pues lo que eran las ponencias y el conocimiento de otras personas para poder trasladar valores bajo diferentes metodologías. Ella es una persona pues que realmente es muy metódica, muy dedicada principalmente a este traslado de conocimiento y lo vais a poder disfrutar porque en cuanto se ponga a hablar veréis un poco su capacidad de trasladar pues todos los valores que intenta en cada una de las ocasiones que tiene que desarrollar. En esta ocasión tenemos una ponencia con un tema muy enfocado a una actualidad como es el teletrabajo. Recientemente, hace una hora, se instaba por parte de Moncloa, del gobierno, a que las empresas fomenten el teletrabajo dentro del entorno de la nueva normalidad, con lo cual es un tema de absoluto protagonismo en estos momentos en todos los entornos empresariales. Los datos nos dicen que hemos pasado de tener pues un 5% de la población ocupada en entornos de teletrabajo a un 34%. Son datos pues que son muy importantes y por lo tanto nos tenemos que ir acostumbrando a ellos y además bajo una manera de hacer que no sea la improvisación y la falta de planificación con la que en algunos momentos nos ha pillado en algunas empresas esta situación y por lo tanto hay que incorporarse a ellos de una forma escalonada y decidida. Es verdad que todavía hay conceptos que nos suenan como nuevos, la desconexión digital, bueno, pues son conceptos que empezarán a ser absolutamente necesarios a lo largo de todo lo que sean los procesos de implantación y además vamos a tener una ley enfocada al teletrabajo que no existía en España, en otros países que a lo mejor tenemos ya entre nosotros alguna persona de Chile o de Colombia, se llama Ley de Control Remoto y bueno, pues en España en breve se pondrá en marcha la ley de teletrabajo que
nos marcará algunas directrices en este sentido. Bueno, pues yo os dejo con Mariluz, que seguro que durante 45 minutos, una hora aproximadamente, y cualquier pregunta o cualquier cuestión que a lo largo de la ponencia de Mariluz pues entendáis oportuno, la vais poniendo en el chat y me encargaré al final de la sesión de trasladarle a Mariluz de forma ordenada pues algunas de estas cuestiones. Mariluz, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a la Fundación Aspasia también por la invitación y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de vuestros ordenadores participando en esta ponencia. Bueno, como decía Ángel, vamos a hablar de teletrabajo y lo vamos a hacer desde la perspectiva del gestor de equipos, desde la perspectiva del coordinador, directivo, gerente, como lo queramos llamar. Pero esa persona que se enfrenta a la responsabilidad de coordinar, de dirigir, de implicar y motivar a equipos a distancia. ¿Vale? Nos enfrentamos a esta nueva realidad, como decía Ángel, una realidad en la que nos hemos visto inmersos de manera muy abrupta y como muy, pues, de un día para otro, pero que pensamos ha venido para quedarse, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tenemos que implementar procesos y formas de trabajo que hagan de esta metodología una forma de trabajo productiva y beneficiosa tanto para la empresa como para los empleados. Vamos a ver algún dato, ¿de acuerdo? Y decía Ángel, hablaba de cuánta gente, cuántos empleados hacen teletrabajo en España. Pues fijaos, en el 2018, ¿de acuerdo? Se publica un trabajo que dice que en Europa el teletrabajo es la forma escogida, elegida, implementada más o menos para un 16-17% de los empleados, de los trabajadores, con diferencias. Vemos ahí en la transparencia, Suecia, Países Bajos, pues parece que tienen más del 35% de su población ocupada trabajando a través del teletrabajo. Portugal, un 15%, Francia, un 21%. En el 2018, España, un 7,5%, ¿vale? En esta encuesta. Es decir, la mitad de Portugal un 14 y pico, he redondeado al 15, pero tenía un 14 y pico. Es decir, España, si lo comparamos con los países, pues nuestros vecinos, Francia un 20%, Portugal un 15%, España un 7,5%, parece claro que en España el teletrabajo no ha echado mucha raíz, no es una forma aceptada habitualmente. Del 2019 también tenemos datos, ¿vale? Y los datos en este estudio de población activa, que sabéis, el estudio este de la EPA, que se saca periódicamente, sube a un 8,3%. Con un detalle que por eso lo apunto, yo creo que muy interesante. Fijaos, dice que el 3,5% trabajan desde casa ocasionalmente. Lo de ocasionalmente significa que, bueno, pues yo un día sé que tengo mucho trabajo, que necesito concentración, que tengo que quedarme en casa porque tengo que cuidar a los niños o tengo a mi madre enferma viviendo conmigo esos días, me quedo en casa puntualmente, ocasionalmente y porque el trabajador lo decide. Y un 4,9% lo hacen más de la mitad de las jornadas. Sobre todo lo hacen de una manera organizada, ya pactada con su empresa, pues los lunes y los jueves hago teletrabajo. Lo he apuntado porque fijaos qué cosa más, qué curioso. En Europa hay mucha diferencia, pero al contrario, son mucho más los empleados que deciden ocasionalmente hacer teletrabajo que los que lo tienen ya pactado con sus responsables. Yo creo que eso es un índice más, un criterio más, un dato más de que en España el teletrabajo nos cuesta, ¿de acuerdo? Y que probablemente hay también ahí detrás un tema, pues quizá de cierta falta de confianza, ¿no? Dado que, bueno, pues me cuesta darle a mi empleado un poco esa potestad de que decida quedarse en casa de una manera un poco, pues como más autónoma, ¿verdad? Y llegamos a marzo, mayo del 2020. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos pasa, seguro que a muchísimas de las personas que me estáis escuchando,
nos pasa que de repente llegamos a esa semana del 9-10 de marzo, que si los colegios van a cerrar, y nos vemos el viernes 13 de marzo volviendo a nuestra casa, pues muchos con un ordenador que nos ha dado la empresa o pensando cómo me voy a organizar porque el lunes no voy a volver a la oficina, en esta situación de confinamiento a la que nos vemos sometidos. Confinamiento, decimos bien, ¿vale? Esta situación entre marzo y mayo del 2020 no ha sido una situación de teletrabajo como tal, ¿de acuerdo? Ha sido una situación absolutamente imprevista, obligada, no planificada, no estructurada, sin un sistema de trabajo, sin una forma de hacer meditada, rigurosa y bien hecha, ¿de acuerdo? Porque ha sido, bueno, pues una respuesta de urgencia a una situación pues muy complicadísima y tremenda como ha sido la pandemia. Y bueno, pues de repente el lunes nos vemos en casa trabajando, pues casi como este señor de la foto, ¿no? Pues con nuestros niños, los que los tienen al lado, o nuestros mayores, o pensando que tenemos que ir a hacerle la compra a mi madre o a la farmacia, en fin, en un entorno que no es ni siquiera desde el punto de vista físico, ergonómico, el entorno apropiado y el entorno adecuado, ¿de acuerdo? Ha sido una situación realmente complicada, difícil, pero sí que queremos redundar en el hecho de que a esto que hemos vivido estas semanas le vamos a llamar un experimento de teletrabajo, porque desde luego no es un modelo, por decir así, ideal y un modelo que nos gustaría implementar en nuestras empresas. Ha sido una solución muy positiva y que ha dado gran respuesta a muchísimos temas que en ese momento eran imperativos, ¿de acuerdo? Pero vamos a profundizar más en el trabajo y vamos a crear sistemas de teletrabajo pues más coherentes y mejor diseñados. Porque claro, en estos días, en estas semanas entre marzo y mayo, creo que muchos de vosotros os veréis reflejados en esta viñeta, ¿no? Uno se espera que el teletrabajo, no sé, pues te ves en tu casa, con tu mesa, tu tacita de café, ahí la mascota, tú recién duchadita, monísima, trabajando. Y la realidad de estas semanas ha sido muy diferente. La realidad de estas semanas han sido jornadas larguísimas de trabajo, problemas técnicos, problemas de compatibilizar un montón de cosas de la vida privada con la vida profesional, problemas de coordinación con nuestros equipos de comunicación y casi nos vemos más reflejados en el chiste en la parte en blanco y negro de que son las 4 de la mañana y seguimos allí después de un día agotador trabajando e intentando sacar y dar respuesta a todo lo que se nos ha venido encima. Ahora bien, habiendo sido un periodo difícil, sí nos ha servido este periodo entre marzo y mayo del 2020 para llegar a una conclusión. Y es que el teletrabajo es posible. Están saliendo ya análisis, están saliendo artículos en prensa que seguro que habéis visto. Se empieza a estudiar ya el tema del teletrabajo a lo largo de estas semanas y hay muchos índices de productividad que se han mantenido o se han incluso elevado. Hay muchas personas que han trabajado muy bien desde casa. Hay muchos responsables de equipo muy sorprendidos gratamente de cómo ha ido funcionando el teletrabajo estas semanas. Y a pesar de que haya sido un proceso imprevisto, un proceso poco planificado y que hemos intentado llevar cada uno como ha podido, sí está habiendo ya unos resultados positivos. Fijaos que entre estos artículos que se empiezan a leer en la prensa, etcétera, empieza a haber ya también llamadas de atención de sindicatos, de organismos. ¿Por qué? Pues porque el trabajo ha sido posible, la productividad en muchos casos se ha mantenido y los equipos han funcionado con un gran esfuerzo, ¿de acuerdo? Un gran esfuerzo que viene motivado por distintas cosas. Salía un artículo en la revista de negocios de Harvard que decía que esa productividad se debe en parte a la implicación de los empleados en respuesta a la implicación de sus empresas. Es decir, yo estoy en mi casa teletrabajando,
entre que me coordino, entre que llamo a mis compañeros, entre que tengo que atender al niño y que estoy súper incómoda con la silla porque estoy en la silla de la cocina, y así ha trabajado muchísima gente estas 4 semanas, no me llega el día. Y me quedo un rato por la noche, cuando los niños duermen, en fin, no hasta las 4 de la madrugada como la del dibujillo, pero sí hago un sobreesfuerzo largo, intenso, de horas. Ha salido ya un estudio que dice que se ha trabajado 2 horas más de media las personas en estas jornadas de teletrabajo que si hubieran trabajado en su oficina. Esto es muy difícil de calibrar realmente, pero bueno, parece que por ahí van muchos de los tiros, como os decía. Y dice esta revista de negocios que lo hemos hecho en parte para agradecerle a la empresa, oye, esa posibilidad que nos ha dado también de teletrabajar. Me quedo en mi casa, por lo tanto estoy mucho más segura que si tengo que coger el metro, el autobús o lo que sea para ir a trabajar todos los días, mi empresa ha hecho ese esfuerzo, me ha dado un ordenador, ha creado unos sistemas, un acceso al servidor, ha hecho un esfuerzo, yo también lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Dicen también, leía en otro análisis, que nos ha inundado un poco un espíritu, bueno, pues de entrega. Si tú estás viendo en la televisión y leyendo en los periódicos que los sanitarios de España están pasando unas jornadas tremendas, de largas, de difíciles y están entregados a su trabajo, y las cajeras del Mercadona están entregadas a su trabajo y los barrenderos de tu calle les ves pasar entregados a su trabajo, se genera un ambiente que propicia esa implicación. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una situación excepcional, ¿de acuerdo? Y como os decía, sindicatos, organizaciones ya están trabajando para crear unos modelos de trabajo absolutamente acordes a las leyes y a los derechos de todos los trabajadores en cuanto a jornadas, descansos, etcétera, etcétera. Pero eso, decimos, es otro tema. Ese ha sido un tema que nos ha ocupado y ocurrido en estas semanas. Pero que el teletrabajo puede ser una opción muy válida de aquí a futuro, aunque España haya sido un país, como hemos visto al principio, bastante de espaldas al teletrabajo, esto parece que nadie ya lo está poniendo en duda. Fijaos que es muy importante a la hora de validar un modelo de teletrabajo partir de unos criterios y de unas decisiones rigurosas. Si en la pandemia hemos hecho un teletrabajo improvisado, a partir de ahora tenemos que hacer un teletrabajo riguroso, un teletrabajo igual de bien estructurado profesional que cualquier desempeño en una oficina, en un puesto de trabajo presencial. Y estamos hablando de directivos en esta sesión y estamos hablando de coordinadores de equipo, y hay un trabajo previo. Y el trabajo previo es el análisis. El análisis de definir si el teletrabajo es un modelo válido. Es un modelo válido en nuestra empresa. Por lo tanto, hay que organizar grupos de trabajo, reflexión, sesiones, jornadas, reuniones. Cada empresa verá cómo lo hace para ver la mejor forma de implementar el modelo cada uno en su organización. Y es importante responderse a estas preguntas. ¿Por qué el teletrabajo en mi empresa? ¿De acuerdo? Y reflexionar, como decíamos, de forma rigurosa sobre eso. ¿Qué razones me mueven a querer implementar un modelo de teletrabajo? ¿Qué razones? Y como se estudia siempre, ¿qué razones, qué causas y qué consecuencias? ¿Y para qué lo quiero implementar? Fijaos, puede ser que haya unas razones económicas, ¿no? Pues implemento el teletrabajo pues porque me va a suponer un ahorro. ¿Para qué? Fijaos, yo creo que hay más de una, más de dos y más de 5 empresas en España en este momento que en enero estaban buscando oficinas para trasladarse porque necesitaban más espacio y que ahora se lo están cuestionando. ¿Para qué? ¿Para qué una oficina voy a buscar una oficina de 850 metros si he estado cerrado 2 meses y medio, en mayo con el 10%, en junio con el 20% y voy a estar todo el verano con el máximo 50% de empleados, ¿no? Estoy inventando el caso. Puede que haya una razón económica
Y la razón de implementar el teletrabajo económica sea para ahorrar en costes de estructura, en costes de alquiler, de luz, en fin. Hay mil razones. Puede haber razones de motivación, razones sociales, bueno, razones de medio ambiente, ¿de acuerdo? Y todas esas razones tienen esas consecuencias para la empresa y sus empleados. Otra pregunta que desde luego nos debemos hacer sin dudar es ¿quién es el público objetivo de mi plantilla apto, idóneo para el teletrabajo? Y deberé pensar las áreas, los departamentos, las personas. En ese estudio de la EPA del que os hablaba antes, del 2019, se decía que el 33%, un tercio de los trabajos que se desarrollaban en España ese año, se podían hacer a distancia. Es verdad que España tiene un sector de turismo, servicios muy amplio, ¿vale? Pero un tercio, esos son millones de personas que pueden trabajar desde casa. Ahora bien, ¿eso significa que todo el mundo puede trabajar desde casa? Pues seguramente no. Y ese trabajo de análisis también es muy importante que lo hagan el equipo directivo en cada organización. Claro, de una manera rigurosa, como decíamos antes, de una manera transparente y de una manera también honesta. Honesta en el sentido de, oye, una parte importantísima de los directivos de España, estoy segura, han tenido muchas reticencias hacia el modelo del teletrabajo, ¿de acuerdo? Y he podido pensar como directivo que el área de finanzas o el área de no sé qué, estas nunca pueden hacer teletrabajo. Pero ahora se ha demostrado que sí. Por lo tanto, tenemos que ser honestos en el sentido de quitarnos prejuicios, barreras de la cabeza, ¿de acuerdo? Y ciertas tendencias que todos nosotros tenemos y, bueno, pues analizar, que es la palabra clave, y sacar unas conclusiones beneficiosas tanto para la empresa como para los empleados. No todo el mundo, a lo mejor, probablemente va a encontrar en el trabajo su forma óptima de trabajar. Probablemente no, pero mucha gente sí. Y la última pregunta que nos podíamos hacer en esa labor previa de análisis y un poco de trabajo de reflexión es ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Qué modelo? Y aquí, desde luego, podríamos ser muy creativos, ¿no? Fijaos que ya hablábamos antes, esos modelos un poco ocasionales, un poco que están en manos del empleado, ¿de acuerdo? O modelos más pautados, más establecidos, por decirlo de esta forma, que puede ser que voy los lunes y los martes, o voy por la mañana y por la tarde hago teletrabajo, o voy la primera semana del mes y las otras 3 hago teletrabajo, al contrario, alterno meses. Es que hay muchísimas posibilidades, lógicamente también en función de la respuesta que hayamos dado a las 3 preguntas anteriores. En cualquier caso, es verdad que este confinamiento, como decíamos, nos ha dado muchísima información y las empresas tienen ya mucha información que debería ser una base, un sustento sobre el que empezar a edificar el modelo de teletrabajo riguroso y objetivo del que hablábamos antes. Nos toca analizar y nos toca extraer conclusiones, como decíamos, sin prejuicios y de una forma pues honesta, ¿de acuerdo? Además, nos toca también identificar en este momento, oye, pues todas esas cosas que se han implementado en estos 2 meses y medio, 3 meses, pues que a lo mejor no han sido las óptimas y que van, como os decía antes, desde temas de ergonomía. Hay empresas pues que ya me han comentado mucha gente pues que desde hace un mes, cuando esto se ha visto que se alargaba y que la intención en muchísimas empresas es mantener unos modelos de teletrabajo más o menos combinados con presencia en la oficina a lo largo de los próximos meses, pues por ejemplo se están llevando las sillas de las oficinas para que la silla donde hacemos el trabajo desde casa sea una silla que nos ayude a tener una postura correcta, pues el acceso a los servidores seguro que se va a hacer cada vez más ágil. En fin, hay que ir viendo qué cosas hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Y cambiarlas. Y para eso la formación es una clave. Estoy segura que en eso estamos todos de acuerdo. La formación es fundamental.
ya hay muchos cursos de formación para gestionar bien las jornadas de teletrabajo para los empleados, ¿no? Pues desde la organización del tiempo, las rutinas, las pausas, los descansos, cómo combatir un poco la sensación de aislamiento que se puede tener cuando se trabaja desde distintos puntos, desde distintas localidades. Formación para los empleados, formación también, y por eso estamos aquí, de eso estamos hablando esta tarde, para los responsables de equipo, ¿vale? A la pregunta que aparece ahí en el título de la transparencia que estáis viendo, de teletrabajo modelo válido, yo aquí me mojaría directamente y daría un sí rotundo. Claro que es un modelo válido. Es válido cuando está bien implementado. Por lo tanto, trabajamos en la preparación de esa implementación, analizamos toda la información de la empresa, de los puestos, etcétera, etcétera, y la información también de estos meses y generamos pautas correctas de actuación a través de formación, a través de cada una de las formas que considere, ¿vale? Aquí nos vamos, como decíamos antes, vamos a reflexionar en esta sesión sobre el papel del responsable de equipo. Y hay unanimidad desde hace ya años en que el responsable de un equipo, un directivo, un gerente, siempre tiene que estar combinando actuaciones, actividades y tareas, por decir así, en dos campos de actuación. En lo que es la gestión, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿En qué orden? ¿De qué manera? Es decir, la gestión del trabajo diario, enfoque total a la tarea, como decimos, a lo que hay que hacer, pero eso no es suficiente. Ningún equipo de trabajo va a llegar al máximo solo enfocado a lo que hay que hacer, ¿vale? Tenemos que enfocarnos y un directivo tiene que tener siempre un ojo puesto en su equipo, en las personas. Y son dos ámbitos de actuación para el directivo que van absolutamente encajados, combinados. No, un directivo no dice de 9 a 11 gestiono, de 11 a 12 lidero a mi equipo y me focalizo en la persona. No, lo estamos haciendo, los directivos lo están haciendo todo el rato, absolutamente en cada segundo están moviéndose en estos dos campos, la gestión y el liderazgo. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas en los minutos que quedan de ponencia. Pero antes os pido y os voy a proponer que vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Os pido, por favor, participación, ¿vale? No me dejéis aquí que no tenga yo ahora resultados y no pueda sacar mis conclusiones. ¿En qué consiste el juego? Va a aparecer en la pantalla, ¿vale? En la pantalla que estoy compartiendo, donde ahora aparece esta transparencia, va a aparecer una cuadrícula llena de números, ¿de acuerdo? Del 1 al 100. 100 números. No están ordenados, todos mezclados, ¿vale? ¿En qué consiste la actividad? Bueno, tenemos que buscar el 1 y después del 1 el 2 y después el 3 y después el 4, el 5, el 6. Es decir, tenemos que ir buscando número a número y de forma ordenada hasta que lleguemos en teoría al 100, ¿vale? No vais a llegar al 100, supongo, porque lo vamos a tener que hacer en un minuto, ¿vale? Yo tengo aquí mi móvil. Estoy buscando ahora mismo mi cronómetro, ya lo tengo aquí dispuesto. Entonces, cuando yo diga 1, 2, 3, os mostraré la plantilla y tendréis que empezar a buscar los números. Repito, hay que buscarlos de forma ordenada. Busco el 1, después busco el 2, después busco el 3, después busco el 4, ¿vale? Vamos uno a uno, hasta el que lleguemos. Cuando yo diga alto, en el chat me apuntáis el número hasta el que habéis llegado. Siempre en orden. No al lado del 1 a lo mejor está el 80, no he llegado al 80, porque no he pasado por el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6 y el 7, ¿vale? Siempre de forma ordenada. Venga, pues os voy a enseñar, os muestro la parrilla, 1, 2 y 3. A buscar números. Tenéis un minuto.
Lleváis medio minuto. Quedan 5 segundos. ¡Alto! Hasta aquí hemos llegado. Vámonos al chat. ¿Vale? Me vais apuntando hasta qué número habéis llegado. Venga, ¿quién se atreve? ¿Quién empieza? 18, 26, 20, 21, 9, 18, 16, 14, 22, 24, 23, 33, hay por ahí. Fijaos, 17, 16, 21, perfecto, muchísimas gracias. Ana, 10, fenomenal, 19, María Jesús, 15. Fijaos, muchísimas gracias a todos, eso lo primero. Vamos a decir que estamos entre el 10 y el 25, entre el 12 y el 25 aproximadamente, ¿de acuerdo? Habrá gente con menos, gente con más, lógico. Hay gente que tiene más habilidad, ¿de acuerdo? Y otros que tenemos menos. Y hay gente que se atasca antes y hay otros que se atascan después. Pero bueno, en torno al 20 es entre el 15 y el 25 es un resultado, bueno, muy habitual, partiendo de esa base de que todos nos podemos atascar en algún momento. Estoy también bastante segura que muchos de vosotros habréis empezado, habréis dicho, voy a hacerlo en vertical, en columnas, ¿de acuerdo? Y habréis empezado en columnas. Otros habéis pensado, lo voy a hacer en horizontal y habéis empezado en horizontal, en diagonal. Habréis tenido una forma de hacerlo, ¿vale? Que creo que a lo largo de la actividad se habrá ido, bueno, habrá cambiado muchísimo. Probablemente quien había pensado que empezaba en columna, a lo mejor ha acabado en diagonal, porque de repente veo que aquí está el 9, entonces pongo el dedo para acordarme de dónde está el 9. Es muy difícil mantener una forma de trabajo, una estructura de trabajo haciendo esta actividad, ¿vale? Por cierto, eso nos pasa también en la vida real, ¿eh? Que a veces nos cuesta, decidimos que vamos a hacer las cosas de una manera, pero a mitad cambiamos y luego se lo comentamos a otro que nos dice algo y volvemos a cambiar. Fijaos, no lo vamos a hacer, pero si lo repitiéramos otra vez, prácticamente el 100% de vosotros sacaría un resultado muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Porque hay un patrón dentro de esta parrilla. ¿Veis dónde está el 1, que está en la esquina superior izquierda, según se ve en la transparencia? Y veis la flechita que te lleva al 2, al 3 y al 4. Y en el centro, 5, 6, 7 y 8. El 9 estará en la zona del 1. Lo veis encima del 1, ¿verdad? Ahí está el 9. El 10 estará siguiendo la flechita al lado del 2. Ahí está el 10. El 11 siguiendo la flechita justo en la esquina. Y el 12 siguiendo la flechita. Y en el centro 13, 14, 15 y 16. Y el 17 otra vez en la zona del 1. Es decir, hay una pauta. Hay un orden. Hay una forma de hacer las cosas, ¿vale? A eso se dedica la gestión. Ese directivo que está gestionando está diciendo a la gente cómo se hacen las cosas, está estableciendo patrones de organización del tema, patrones de planificación, patrones de trabajo. De tal manera que si repitiéramos ahora la actividad otra vez, en menos tiempo encontraríais un número más alto. Oye, y a lo mejor yo voy y me atasco. Y antes hice 25 y ahora haría 12. Claro, porque todos en algún momento concreto nos atascamos, nos paramos, nos equivocamos. Eso es otro asunto diferente, ¿de acuerdo? Salir de la equivocación también sería mucho más fácil teniendo un patrón, eso está claro, y una estructura de trabajo. A eso, como decimos, se dedica la gestión. ¿Qué ocurre? Fijaos una cosa que interesante y especialmente relevante cuando hablamos del teletrabajo.
No me vale solo con saber lo que tengo que hacer. No me vale solo con saber que el 1 está en una esquina y el 2 está en la otra y el 3 y el 4. Me habéis escrito y os lo agradezco muchísimo vuestra participación. 25, 14, 10, 13, 32. Ahora, ¿eso era un buen resultado? ¿Alguien cuando ha escrito 15 ha pensado, ¡puf! ¿Un resultado buenísimo? ¿O ha pensado, ¡puf! ¿Un resultado horrible? No lo podíamos saber. ¿Por qué no lo podíamos saber? Porque yo no os he propuesto ningún objetivo. Por lo tanto, no sabemos si el 15 es un buen resultado o es malo. Fijaos qué interesante. No es suficiente con saberlo la gente, con que la gente sepa lo que tiene que hacer. Eso llega a ser desmotivador. Lo que es necesario, aparte del saber lo que tenemos que hacer, que es fundamental, es qué tenemos que conseguir. Un objetivo. En los equipos que teletrabajan, los dos aspectos son clave. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que conseguir? Porque fijaos una cosa, y profundizaremos en esto un poquitín más adelante, el teletrabajo se fundamenta en la autonomía, el teletrabajo se fundamenta en la confianza. Es decir, yo tengo a mi equipo cada uno en su casa, los martes y los jueves, ¿vale? Y tengo que estar convencida de que van a sacar el trabajo adelante. Pero para tener ese convencimiento, tengo que hacer un seguimiento de esos resultados. Tengo que hacer un control, tengo que ver si se van cumpliendo los objetivos o no. Por lo tanto, es fundamental tenerlos. Es que esto al final es todo una pescadilla que se muerde la cola. ¿De acuerdo? Para mí, como directivo, como gestor, como gerente, es fundamental ejercer esa labor de seguimiento, de control sobre los resultados, sobre los objetivos. Para el profesional, para el empleado, es fundamental tener un objetivo para organizarse su trabajo. Se levanta y se pone en el salón de su casa a trabajar. Y para trabajar de una manera coherente, organizada y productiva, tiene que saber no solo lo que tiene que hacer, sino lo que tiene que conseguir. Fijaos que dicen los expertos en motivación que las dos cosas que más influyen, los dos elementos que más influyen en la motivación de las personas son el logro, conseguir cosas, eso es un subidón, sabiendo que mi trabajo ha contribuido a ese logro colectivo. Es decir, que mi área, que mi departamento saca el trabajo adelante y saca los objetivos, pero mis objetivos personales y mi trabajo individual ha contribuido a eso. Logro y reconocimiento. Dos palabras claves en cualquier ámbito y se hacen todavía más importantes en el teletrabajo. Focalizándonos también en la última frase, que hemos hablado del control, que es importantísimo, el control, el seguimiento, el ver cómo van las cosas, también es cierto. Ese control hay que dosificarlo y también hay que saber a quién se controla. No, el control no se ejerce igual a todo el mundo. Oye, si yo tengo en mi equipo una persona que lleva trabajando conmigo mucho tiempo, que me consigue los objetivos de forma clara, que me genera una confianza 100% y que me ha ido demostrando a lo largo de los años que saca las cosas perfectamente, probablemente el control que ejerza sobre él y el seguimiento que ejerza sobre él será un poco más separado en el tiempo, no tan continuo que una persona que se acaba de integrar en mi equipo, por ejemplo, o una persona que acaba de asumir una responsabilidad nueva, una tarea nueva que va a exigir, lógicamente, más control y un poco más esa supervisión del responsable. Pero fijaos lo que aparece ahí en negrita y mayúscula. El control se ejerce sobre la tarea, no sobre la persona. Lo hemos adelantado ya, hemos hablado de confianza y hemos hablado de autonomía. Estos son dos valores inherentes al trabajo, al teletrabajo, perdonadme, al trabajo a distancia. Inherentes. No, inherentes. No puede ser que si yo tengo un equipo, me ponga a trabajar a las 8:30, lo primero que haga sea entrar en el Teams a ver si mi equipo está ya con la lucecita verde o está con la lucecita roja o no se conecta en los últimos 20 minutos o le mando un WhatsApp y no me contesta. ¿Vale? No, porque el teletrabajo tiene esa parte de autonomía y de organización de las tareas.
Y puede ser que esa persona, pues en este momento, esté conciliando esa vida personal profesional, como decíamos antes, ¿vale? O haya ido a hacer la compra, en fin. Estos modos también hay que acordarlos, pero el teletrabajo conlleva eso, conlleva esa parte. Fijaos que es importante que para implementar estas herramientas, ¿no? Este tema de los objetivos y de la tarea, ese control y ese diseño de ambos temas, tengamos una serie de herramientas que nos ayuden, ¿vale? No vamos a entrar en esto, pues porque no es el motivo, esto no es un curso, ¿vale? Es una sesión, una ponencia corta, pero en los cursos que damos de dirección de equipos de teletrabajo entramos a ver herramientas concretas. Y las empresas que tienen un modelo de evaluación del desempeño ya tienen un sistema de trabajo fundamentado en la tarea y en los objetivos y en la medición. Y por lo tanto, a la hora del teletrabajo les va a ser más fácil. Modelo de trabajo por proyectos de áreas, proyectos de departamentos, donde el trabajo de cada uno acaba confluyendo en el proyecto general. Los modelos de trabajo con procesos, con procedimientos, con indicadores. Si tenemos un cuadro de indicadores en el servidor y yo soy el responsable del equipo, yo hago un seguimiento de esos indicadores y voy viendo cómo van aumentando, cómo van disminuyendo en función del objetivo que sea. Tengo un feedback que me pone al día exactamente de cómo se va realizando el trabajo. Plantillas. Todos nos podemos hacer un Excel y pedirle a la gente que trabaja con nosotros que todos los días o cada 2 días o a la semana, ¿vale?, me escriban lo que han hecho, a qué han dedicado el tiempo, a qué tareas, etcétera, etcétera. Como os decía, pues habrá gente que me llegará la plantilla, me la miraré con detalle y habrá otra gente a la que a lo mejor le digo tú mándame la plantilla en lugar de una vez a la semana, una vez cada 2. Porque el control, como os digo, hay que dosificarlo en función del saber y el querer del colaborador. Herramientas de gestión, pues estas herramientas que tienen muchas empresas, ¿no? De imputación de horas, de asignación por proyectos, CRM. Una empresa que tiene un CRM, evidentemente, tiene una herramienta muy potente a la hora de hacer el seguimiento de su gente, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante. Tareas, objetivos, seguimiento y control. Otra herramienta clave a la hora de gestionar y de que un directivo gestione a su equipo en el ámbito del teletrabajo es el tema de las prioridades. Repetimos, yo me levanto en mi casa y me pongo a trabajar en mi ordenador y no voy a ir a la oficina hasta dentro de 4 días. Tengo que ordenarme todas esas tareas para conseguir los objetivos que me ha puesto mi responsable. Tengo que ordenarlas. ¿A qué dedico hoy la primera parte del día, la segunda, por la tarde? Voy a parar 2 horas porque tengo que hacer no sé qué, pero luego me pondré por la tarde-noche, tal y como le he dicho a mi jefe que va a ser mi horario, y tengo que organizarme eso. Muchos de vosotros conoceréis esta imagen tan bonita de Stephen Covey, que es un gurú de estos del management, un pensador, de las piedras grandes. Él llegaba a sus conferencias con un tarro de cristal, ¿vale?, y con 3 saquitos. Y en esos saquitos llevaba piedras grandes, piedras medianas y arenilla, ¿vale? Y le pedía a uno de los participantes en sus ponencias, en sus conferencias, que llenara, que volcara todos esos contenidos para llenar el tarro. Como veis en la foto, hay un primer tarro donde las piedras grandes sobresalen. Porque si yo empiezo echando en el tarro la arenilla y las piedras pequeñas, las piedras grandes no caben. Si empiezo echando las piedras grandes, luego las pequeñitas se van como colando entre las grandes, luego la arenilla se va colando entre todo y como aparece en el segundo tarro, todo encuentra su sitio. Esta imagen tan bonita, tan evocadora, le servía a Stephen Covey para hablar de la organización de las tareas. Oye, de las cosas que tú haces, ¿cuáles son las piedras grandes? ¿Cuáles son las importantes? ¿Cuáles son las que tienen valor? Porque las que tienen valor tienen que entrar en el tarro sí o sí. Tienen que entrar en nuestra jornada de trabajo sí o sí, porque ahí es donde yo aporto valor a mi empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo que saber de todo lo que hago qué es lo importante y qué es lo menos importante. Os muestro simplemente a modo de ejemplo estas 2 plantillas, ¿de acuerdo?, que nos pueden servir para organizar las prioridades con nuestros equipos en teletrabajo. Imaginaos que nos reunimos los lunes en la oficina de forma presencial.
o los lunes a través de un Zoom, una plataforma de forma virtual. Esto como fuera. Y en esa reunión organizamos el trabajo de la semana. Y todo el mundo se va sabiendo que dentro de esta semana lo que es importante es presentar el proyecto de no sé qué, hacer no sé cuántos, ojo con esto, que es un tema menos importante, pero que es muy urgente y lo tenemos que hacer de aquí a mañana. En fin, me sirve para organizar mi trabajo. Y cuando yo al día siguiente me levanto en mi casa, me voy a la mesa de mi salón, que la tengo fenomenal, con mi silla ergonómica maravillosa y me pongo a trabajar, tengo mi hojita ahí al lado. Y sé esos plazos y sé la importancia de los distintos temas que tengo que sacar adelante en la semana, ¿vale? Por lo tanto, el tema de priorizar es fundamental. Y claro, en la oficina, pues tengo a mi compañero allí que se acerca un momento y me lo pregunta. El teletrabajo tiene esa dificultad que estamos lejos y por lo tanto, esa comunicación es distinta. Es distinta. Si partimos de herramientas de trabajo comunes como pueden ser estas, el trabajo va a estar mucho más organizado. Fijaos también qué bonito es el tema de las piedras, y voy para atrás ahora, también relacionado con el teletrabajo, importantísimo sobre todo en las generaciones jóvenes, las generaciones que vienen. Las piedras grandes, decía Stephen Covey, también son los valores, los elementos que para mí son valiosos. Imaginaos que para mí es valiosa la conciliación. Conciliación, vida privada, vida profesional. Por cierto, un tema que en todos los análisis, encuestas que se hacen, para la gente joven, los profesionales de más de 25 años hasta 40 y tantos, es un elemento fundamental la conciliación. A mí si me llegan a preguntar esto cuando tenía 25 años no me habría ocurrido. Pero ahora la conciliación vida personal, vida profesional es un elemento clave. ¿Qué me decís del medio ambiente? Para muchísima gente joven el medio ambiente es una piedra grande. Puede ser una piedra grande la vida tranquila en el campo. Puede ser una piedra grande la autonomía, la libertad de trabajo, o puede ser una piedra grande el cuidado de los demás. Porque tengo a mi madre enferma y la quiero cuidar los años que queden. Si eso para mí es una piedra grande, el teletrabajo puede ayudar al profesional a que esa piedra grande quepa perfectamente. ¿Vale? Y son elementos que al final retienen el talento. Nos hacen ser empresas socialmente más responsables, que generan un bienestar mayor en los empleados, y puede ser que para un tipo de persona, no para todo, hemos hablado antes, ¿vale? Pero para un tipo de persona el teletrabajo le está ayudando a que las piedras grandes encuentren su acomodo. Por lo tanto, la implicación y la motivación va a ser mayor. ¿Qué ocurre? Que claro, como decíamos antes, el directivo no solo gestiona. Hemos dicho al principio de este módulo que el directivo también en su día a día está absolutamente focalizado y enfocado a las personas. Y vamos a hablar de personas, pero primero vamos a ver un anuncio de sopa, que me diréis, ¿y qué tendrá que ver un anuncio de sopa con las personas? Digo yo. Vamos a verlo. Y luego vemos si tiene que ver o no. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender. Vale, amore.
Mal de amores para la mesa 4, ¿vale? Termina este anuncio. No sé, yo quiero ir a este restaurante, o sea, no sé vosotros, pero es que yo quiero ir, no soy muy sopera, pero me encantaría tomarme una sopa de estas, ¿no? ¿Por qué ponemos el anuncio? Fijaos, esta camarera está dando a cada cliente lo que el cliente necesita, ¿de acuerdo? Está haciendo una observación, un análisis y una atención, un cuidado de sus clientes uno a uno, animándoles y ayudándoles además a tomar decisiones positivas, ¿no? Decisiones que te empujan, decisiones que te llevan a ser mejor. Me parece que es una imagen muy bonita también para ver ese ámbito de actuación del directivo enfocado a las personas. Un buen jefe, un buen directivo, un buen responsable de equipos tiene esa capacidad de observación, de conocimiento de su gente, de darle a cada uno lo que necesita y de ayudarle, de impulsarle a tomar decisiones positivas, de ayudarle en su carrera, de ayudarle a ser mejor, ¿vale? De ahí que pongamos el anuncio de sopa, porque realmente un directivo, una de sus principales competencias es impulsar a su equipo, impulsar a sus profesionales, ayudarles a ser mejores, bueno, desde luego laboralmente, lógicamente, pero al final uno si es mejor en todo, ¿no? Fijaos, y para eso el directivo tiene que moverse en ese ámbito que decíamos de enfoque a las personas, que es lo que normalmente en los manuales, etcétera, se llama liderazgo. Y aparecen dos palabras que ya hemos hablado de ellas, confianza y autonomía. No se puede tener un proceso, un modelo de teletrabajo productivo, ¿de acuerdo?, si los empleados no sienten la confianza y la autonomía para la realización de sus tareas. Yo ahí he puesto esa frase un poco en broma, así, de no a la presencialidad del cuarto de estar. Siempre se dice que España todavía irá cambiando y seguro que esto del teletrabajo lo hace cambiar también, pero que España es un país donde la presencialidad en la oficina es como un mérito, ¿no? Como que, bueno, fulanito está aquí, está muchas horas, está mucho tiempo. Eso está cambiando radicalmente, vamos, de unos años a esta parte, claramente, pero todavía puede existir en un tipo de directivo. No podemos cambiar esa presencialidad en la oficina por la presencialidad en el cuarto de estar. Que yo me tome el café por la mañana rápido en la cocina porque sé que mi jefe a las 8:30 se mete y me pregunta si ya estoy conectada, ¿de acuerdo? O que entra a ver a qué hora he fichado, o que, lo decíamos antes, se pone nervioso porque me escribe un WhatsApp y no le contesto en el segundo 3. Bueno, ¿vale? Confianza y autonomía. El teletrabajo implica flexibilidad y por eso es un potente motivador para muchas personas. Implica capacidad de autogestión. Permite a muchos empleados adaptar su trabajo, sus tareas a sus ciclos de productividad. La conciliación. Y la conciliación no son solo los niños. Todo el mundo concilia, todo el mundo tiene el afán o el deseo de conciliar su vida personal con su vida profesional, ¿vale? Y el cuidado de los otros, que además en estas semanas de pandemia pues también ha sido un tema que nos ha preocupado tanto a todos. Por lo tanto, si esos son valores del teletrabajo, focalicémonos, apoyémonos en esos valores para hacer del teletrabajo de verdad un sistema productivo y potente. Veía en un artículo, explicaba Spotify, la plataforma de música Spotify, mostraba su modelo de trabajo, ¿vale? Y lo fundamentaban en dos aspectos, la autonomía y las directrices. Fijaos que es justo lo que estamos hablando. Directrices es gestión, autonomía son personas. Y fijaos cómo al final de la combinación de autonomía y directrices salen 4 cuadrantes que pueden ser 4 ámbitos de actuación más o menos eficaces. Desde luego, si no hay directrices, no hay autonomía, no hay nada. O sea, pues es un desastre de equipo. Pero un equipo donde solo hay directrices es un equipo de gente obediente, que está bien ser obediente. Pero cuando uno es obediente, hace hasta donde le dicen, obedece, y si le han dicho que 25 en la parrilla de números es un número fenomenal,
ahí se queda y ya está. Mira, yo hago lo que me dicen, punto, ¿vale? Ineficacia, mucha autonomía y poca directriz. Esto que al principio dices, uy, qué bien, porque me dan libertad, está clarísimo que como profesionales, como empleados, no nos gusta nada. Porque al final nos lleva a un montón de trabajo realizado que no sirve para nada. Empecé a hacer el informe como yo pensaba, pero luego vino mi jefe, me dijo que no, que él cambiara el orden, y luego vino el jefe del jefe y dijo que tampoco. No, eso es un desastre. Por lo tanto, autonomía, capacidad de decisión, capacidad de implementar mejoras, capacidad de aportar, etcétera, unido a saber el modelo en el que me muevo, el terreno de juego en el que voy a jugar, no, pues al final consigue gente implicada y resultados mucho más productivos. Dentro de este ámbito del liderazgo, y vamos a ir terminando, desde luego hay elementos que son importantísimos y lo que los tenemos que cuidar mucho en la distancia que incluye el teletrabajo o que supone el teletrabajo. Sentido de pertenencia. Fijaos que los objetivos también son claves en esto. Hablábamos del objetivo, el logro, que eran un elemento clave para la motivación, pero un objetivo común conseguido, donde sé que he aportado mi parte, ¿vale? Desde luego sube el sentido de pertenencia un montón. El sentido de pertenencia es una clave importantísima en la motivación. Es algo que te llena de fuerza, que te llena de orgullo el pertenecer a un grupo, a un colectivo del cual te sientes parte y con el que piensas que compartes visiones, compartes valores, compartes formas de trabajo. Al final, esa idea de compartir y de colaborar es clave, ¿vale? Y hay muchos detalles que podemos utilizar para potenciar el sentido de pertenencia, la marca, los colores. Yo siempre, cuando llegamos a esta parte, cuento en los cursos que yo nunca me olvidaré el día siguiente de que España consiguió su primera Copa de Europa de fútbol. Yo no soy especialmente futbolera, ¿vale? La vi, por supuesto, sin serlo, ¿no? Pero al día siguiente que yo comía en un restaurante del polígono donde trabajaba en aquel momento, en esa terracita del restaurante de menú, donde comía con mis compañeros, yo diría que el 90% de las personas allí sentadas llevaban una prenda roja puesta. Una camiseta, una camisa, un fular, un pañuelo, algo. El rojo imperaba en esa terraza. Bueno, eso es orgullo de pertenencia. Si lo siento con la selección de España, con mi empresa, donde estoy trabajando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ¿de acuerdo? Debería ser también un elemento clave. Reconocimiento, hemos hablado de reconocimiento. ¿Qué hago? ¿Cómo aporto? ¿Cómo contribuyo al éxito general? No estoy segura de si nos preguntaran eso a cada uno de nosotros, si sabríamos escribirlo en un papel. ¿Cómo contribuyo al éxito de mi empresa? Yo, con mi nombre y apellidos. Los que me escucháis, ¿cómo contribuís a vuestra empresa? Escribiendo con vuestro nombre y apellidos, ¿no? Vosotros mismos, ¿cómo estáis contribuyendo? ¿Por qué sois importantes cada uno de vosotros en vuestra empresa? Pues claro, si la gente no lo sabe, es muy fácil no implicarse. Si no soy importante, ¿qué queréis que os diga? Hago lo justo, obedezco, porque yo quiero mantener mi puesto de trabajo, que necesito mi salario al final de mes todos los meses. Pero voy a implicarme, voy a dar ese plus, voy a utilizar todo lo que tengo aquí para que la empresa mejore, consigamos los objetivos, pues sin reconocimiento es muy difícil, ¿vale? Y como elemento, como cemento que aglutina todo esto y que consigue que el equipo sea eficaz, pues está la comunicación, claramente. Desde luego la comunicación ha sido clave en estas semanas de pandemia, ¿vale? Hemos hecho 1000 reuniones, por eso yo pongo ahí en la transparencia, hay que seguir haciendo reuniones, por supuesto, ya en un modelo de trabajo más organizado, más ordenado y más riguroso, claro que sí, pero sin exagerar. Yo creo que hemos hecho ahora muchísimas reuniones muy largas. Es cierto que como eran momentos también tan críticos y tan raros y tan angustiosos para tanta gente, mucha parte de las reuniones se dedicaban a qué tal estás, qué tal está tu madre, qué tal todo, y se nos iba un rato ahí. Pero independientemente de eso, hay que intentar gestionar de una manera también más productiva las reuniones, las videoconferencias. Dicen los especialistas en teletrabajo
que la herramienta de comunicación fundamental es la comunicación asíncrona, la escrita, el mail. Mandar un mail y decirle, necesito hablar contigo este tema. Dime qué día de la semana nos podemos reunir media hora, ¿vale? O lo vemos por teléfono. O, si no es suficiente, con mandarnos un par de diapositivas en mail. Pero es importante el organizar esa comunicación a través del mail. ¿Por qué? Porque es que ahora, en estas semanas, como yo estoy trabajando y tengo el Teams, me meto y tengo que decirle algo a mi compañera, me meto en su Teams y le pregunto, ¿estás? Y claro, me contesta, porque es muy maja. Y me contesta, sí. Y yo le digo, te llamo. Y me dice, porque es muy maja, sí. Claro, esa persona estaba concentrada, ¿eh? A lo mejor estaba haciendo un trabajo de esos importantes y urgentes que hemos visto antes. Y yo la llamo, ¡bom! La concentración baja. Y cuando se vuelve a concentrar otra vez, le llama a otro, la concentración baja. Es un poco intrusivo el tema de la videoconferencia, el Teams, el Zoom, todo esto. Por lo tanto, pensemos en el otro lado. Seamos respetuosos con el trabajo de los demás y organicemos el trabajo a través de la comunicación asíncrona. Y desde luego la comunicación también nos sirve para celebrar los logros, para celebrar las cosas que vamos consiguiendo, ya sea en mi departamento, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de empresa. Fijaos una cosa, en la empresa, cuando estás en la oficina, te acabas enterando de cómo van las cosas. ¿Por qué? Porque pasa un compañero, pasa otro y se lo ves en la cara. Uy, qué cara traes hoy, qué bien, qué contento vienes. Y te dice, ¡buah! Es que acabo de venderle un proyectazo a un cliente. Te enteras. Pero cuando estás trabajando desde tu casa, no te vas a enterar, no tienes esa posibilidad. Por lo tanto, tenemos que focalizar mucho la atención en el tema de los logros, de comunicar los logros y de celebrar los logros en conjunto. Y yo decía ahí un poco en plan de broma hacer quedadas. Si desde luego estas semanas de confinamiento han servido para algo, ha sido para desarrollar una gran creatividad a través de las videoconferencias y hemos quedado con nuestros amigos y hemos quedado con nuestras familias y yo no hablaba tanto con mis hermanos, con mis cuñados, como en el tema del confinamiento, porque hacemos videoconferencias frecuentemente y hemos sido ocurrentes y creativos a la hora de celebrar los cumpleaños. Mi hija cumplió años en el confinamiento, le hice una tarta, se la enseñé por el Zoom, sopló, yo soplé, pensó en su deseo. Es decir, hemos hecho cosas que no habíamos hecho hasta ahora. ¿Para qué? Para conectarnos con la gente, para sentir a la gente cerca, para mantener el vínculo tan importante entre las personas. ¿Vale? Los amigos quedaban para tomar el vermut y se juntaban todos allí con su vermut, cada uno en su casa. Esto nos lo llegan a decir hace 4 meses y no nos lo creemos. Eso es fundamental para continuar luego después. Lo mismo con los compañeros. ¿Por qué no celebrar los cumpleaños? ¿Por qué no celebrar los éxitos? ¿Por qué no tomarse un café en la pausa de media mañana con una videoconferencia con 3 colegas charlando de lo que sea? Es importante mantener también esta visión. Y fijaos, para terminar, terminamos con esto, enlazando la comunicación con todo lo que es el liderazgo en el entorno del teletrabajo, para que ese entorno sea productivo, el directivo tiene que estar siempre preocupado de que su equipo se sepa contestar a estas preguntas. ¿Vale? Si yo tengo un equipo, tengo que ir dando claves y soluciones para que en todo momento la gente desde su casa, si tuvieran que contestar estas preguntas en un examen, lo supieran hacer de maravilla. ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Fijaos que vamos del nosotros al yo en distintos temas. Y estas son las respuestas. ¿Qué tenemos que conseguir? Objetivo de equipo. Fundamental, tenemos que tener un objetivo que unifique al equipo, al área, bueno, lo que cada uno considere su equipo de trabajo, ¿vale? Pero no es suficiente con el objetivo global. Yo necesito saber, y yo dentro de ese equipo, ¿qué tengo que conseguir? ¿Vale? Mi objetivo individual. ¿Cómo lo conseguimos? La importancia de los valores. ¿Qué tipo de equipo queremos ser? ¿Cómo conseguimos en este equipo las cosas?
¿Colaborando o compitiendo? No lo sé. ¿Apoyándonos en un valor? ¿Apoyándonos en otro? Pero eso es importante. ¿Qué se premia en este equipo? ¿Qué tipo de equipo somos? Por cierto, ¿y yo cómo lo consigo? Dentro de esos valores de equipo está claro dónde me tengo que implicar y dónde los tengo que hacer míos, pero luego a mí dime mis pautas, dime mis procesos, dime mis procedimientos, de tal manera que yo siga un modo de trabajo ordenado y organizado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues hemos hablado ya a lo largo de la tarde. Logro. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué tal vamos? Y celebrarlo, y solucionarlo, y corregirlo en el caso de que las cosas no vayan bien. Pero cómo lo estamos haciendo es fundamental. Por cierto, y yo también, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Con mi nombre y con mis apellidos, yo en concreto. Por lo tanto, control y seguimiento de las tareas, para eso herramientas, como hemos visto, tal, pero también reconocimiento e impulso. Desde el lado de la gestión, el control. Desde el lado de la persona, el reconocimiento. Esos dos campos de actuación para el directivo, para el responsable, para el coordinador, la gestión. Y la persona, la gestión, el liderazgo, lo llaman otros pensadores y otros analistas de este tipo de cosas, son los dos campos clave. Y son los dos campos en los cuales un directivo, todavía más en un entorno de teletrabajo a distancia, pues tiene que focalizar su esfuerzo. Por mi parte, pues poco más. Hemos hecho más o menos, llevamos 1 hora y 11 con los primeros minutillos así de la presentación y el problemilla que hemos tenido con el sonido. Pues eso, más o menos llevamos 50-55 minutos. No sé, Ángel, si ha habido alguna pregunta, si hay algún comentario, algo que consideréis que sería interesante recalcar, profundizar. Bueno, pues yo creo que, Mariluz, muchas gracias. Lo primero, yo creo que has conseguido que estemos atentos durante esta hora que has dedicado. No sé si alguno de vosotros ir indicándome si alguna cuestión podría ser de vuestro interés que consultara con Mariluz, pero yo sí quería hacerte una doble pregunta, Mariluz. La primera tendría que ver si consideras que todo este tema, en estos momentos, la mayor resistencia que se puede encontrar puede ser cultural. Y bueno, pues que nos hicieras una reflexión o qué deberíamos tener en cuenta bajo esa premisa. Vemos claramente que las empresas más grandes y las empresas digitales estos asuntos los tienen más solucionados, pero en las empresas más pequeñas siempre la resistencia es bastante mayor. Y en segundo lugar, cuando oyes algunas conversaciones de gente que, bueno, pues hace objeciones al tema, siempre hablamos de un riesgo que es la desconexión social o la desconexión de la oficina que puede llegar a provocar el teletrabajo. ¿Y cuáles serían algunas medidas para que ese riesgo se pudiera reducir lo más posible? Vale, muy bien. Muchas gracias. Vamos por la primera. Cuando se habla de la resistencia, es cierto, culturalmente, y los datos que hemos aportado al principio llaman mucho la atención. Llama mucho la atención que en Portugal el 15% de la población esté inmersa en algún proceso de teletrabajo y en España ese mismo año fuera el 7,5%, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, es cierto que las empresas tienen esa necesidad de la presencialidad, ¿de acuerdo? Que yo creo que viene determinado por un estilo de dirección en cierta manera controlador. O sea, yo sí creo que es fundamental la confianza en la gente. Confianza que se basa en los datos. Yo por eso creo también que es importantísimo que las empresas tengan unos sistemas de trabajo organizados, pautados, con indicadores y que se analicen y se extraigan conclusiones de los mismos.
bueno, pues tener sistemas de calidad implicados que, como sabemos, obligan a tener unos procesos claros, tener sistemas compartidos entre los equipos de trabajo, sistemas compartidos de trabajo, procesos, etcétera. Y al final es una cuestión de análisis, o sea, es una cuestión de ver qué resultados van dando los equipos. Y si esos resultados son positivos, hemos de entender que la resistencia es una resistencia que yo tengo. Yo creo que no hay, no sé quién decía, que no hay nada más cabezón que los hechos. Los hechos son cabezones porque se repiten una y otra vez, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, yo creo que el primer paso para una empresa pequeña es, y entendedme, o sea, sin ningún matiz peyorativo, pero es la profesionalización en cuanto a sistemas y formas de trabajo. Que son las empresas grandes por pura supervivencia lo tienen que tener, ¿no? Pero hemos de imitar en ese elemento de profesionalización de sistemas de trabajo, criterios de calidad, indicadores, etcétera. Y con esos indicadores y esos tal, hacer un seguimiento y darnos cuenta de que puede ser que el teletrabajo me esté dando unos resultados que ni yo mismo esperaba. Yo creo que esto ha ocurrido en muchas empresas, grandes y pequeñas, a lo largo de estas semanas. Yo también creo una cosa. Hemos de adaptarnos e intentar adaptarnos a las formas de trabajo de las generaciones que vienen. Mi padre no tenía las mismas formas de trabajo que ya tengo yo y la importancia que mi padre le daba a ciertas cosas en el trabajo, yo se la doy a otras, pero es que, desde luego, mi contacto con las generaciones jóvenes sí que me hacen ver que para retener el talento de la gente joven es importante hacer ese esfuerzo de adaptación a también lo que son sus valores y lo que ellos buscan en el trabajo, ¿vale? Y desde luego la gente joven busca bastante autonomía y busca un estilo de liderazgo mucho más basado en la confianza y en la autonomía. Entonces yo creo que es una labor de autoconciencia del directivo, de darnos cuenta de lo que requieren los tiempos, de conocimiento de mi equipo y de darme cuenta que con unas estructuras ordenadas y tal, tengo herramientas para hacer un seguimiento. Y de ese seguimiento sacar conclusiones. A lo mejor no todo el mundo, decíamos antes, es apto para el teletrabajo, pues a lo mejor no. Pero lo he deducido ya de una forma analítica, no por lo que a mí me pueda parecer o la sensación que yo pueda tener. Y cuanto al tema siguiente que decías de la desconexión, yo creo que es cierto, por supuesto, que el teletrabajo exige del directivo un mayor esfuerzo de conexión y de comunicación. Pero debemos partir también de una base importante. Lo que ha ocurrido estas semanas, eso ha sido una desconexión grande, probablemente, porque no lo sé, pero pues hay mucha gente que desde la semana del 9 de marzo todavía no ha vuelto al puesto de trabajo. Por cierto, y gente que no va a volver en las próximas semanas, por lo tanto se ha producido un tiempo importante de desconexión. Cuando hablamos de teletrabajo, yo siempre abogaría por modelos mixtos, es decir, modelos que van alternando presencialidad en la oficina y teletrabajo, ya sea pues en diferentes días de la semana, turnos, bueno, eso cada empresa debe encontrar su forma. Pero no creo que se pueda pasar de la presencialidad a ir a la oficina un día al mes. Eso me cuesta verlo. Por lo tanto, vamos a generar también unos modelos también de una forma paulatina y una forma, que poco a poco nos vaya convenciendo a todos para ir introduciendo esta posibilidad de trabajar a distancia. Herramientas. Yo creo que la comunicación hoy en día permite muchas herramientas, como estábamos diciendo, todas estas plataformas. Yo no había oído hablar de Zoom el día 13 de marzo. Os lo reconozco, no sé vosotros, pero yo no había oído hablar de Zoom. Y hoy conecto con Zoom con muchísima gente y creo que se produce una conexión bastante importante, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que si nos basamos en herramientas y organizamos un modelo de teletrabajo pues mixto,
interesante, bien pensado, bien adaptado a las diferentes áreas y departamentos, esa desconexión no tiene por qué darse. Vayamos también a un tema, el teletrabajo, y esto yo creo que es para un tipo de persona es un elemento de motivación súper importante. Y no hay mayor conector de una persona con su empresa que la motivación. La motivación es lo que te lleva a implicarte, por lo tanto, a ser parte de. Cuando tú eres parte de, no te desconectas tan fácilmente. No nos hemos desconectado de nuestros hijos, de nuestros padres. Yo he estado sin ver a mi hija 2 meses y medio. La he vuelto a ver, no he sentido ninguna desconexión. Es cierto que está el tema sentimental, pero en el trabajo la motivación es un conector fundamental. Y tener gente motivada, teletrabajando, es un conector probablemente mucho más fuerte que tener gente presencialmente en la oficina desmotivada. Para mí no tiene comparación. No sé si... Muy bien. Bueno, hay alguna cuestión, pero principalmente me preguntan si las transparencias se podrían trasladar a la gente que lo pidiera. Y por otro lado, que posiblemente se necesitaría algún otro webinar que más enfocado a temas de retribución y, por lo tanto, que cómo se ligaría con temas de teletrabajo. Bueno, pues tomamos de todas maneras nota al respecto de esto. Si te parece, yo deciros que Mariluz impartirá un seminario la próxima semana de liderazgo y teletrabajo, que podéis apuntaros en él en la página web de aspasiateformaencasa.es, y allí tenéis, bueno, para poder inscribiros y ver este seminario, que tendrá una duración, creo recordar, Mariluz, de 4 horas, ¿no? 4 horas, sí. Sí. Profundizaremos en algunas de las herramientas pues, que hemos visto aquí de una manera más superficial. Muy bien. Pues muchas gracias, Mariluz. Muchísimas gracias a todos los presentes en el webinar de esta jornada. Deciros que el día 23 se celebrará el próximo webinar de la Fundación Aspasia en materia de ciberseguridad, y que os informaremos en los próximos días sobre el contenido del mismo, para que, bueno, podáis asistir en una materia también de absoluta prioridad en este momento en las empresas e incluso en los ámbitos personales. Pues muchísimas gracias a todos, Mariluz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. También os agradezco mucho que hayáis estado. Bueno, pues un saludo. Adiós.